Iglesia del Señor, pueblo de Dios. Estamos agradecidos con Dios por permitirnos este momento y este día para poder estar con Él, ofrecer a Dios lo que es de Dios, alabanzas, reconocimiento, agradecimiento. Claro que estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que Dios hace, lo que sigue haciendo y lo que ha hecho. Y le pedimos a Dios por todos ustedes, hermanos, sigan adelante con fe, con fuerza, creyendo en Dios y creyendo en todo lo que dice su palabra, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, pase lo que pase, Dios está en control, y sabiendo que no nos deja solos, siempre estará con nosotros. Dios siempre está mirando a su pueblo, ayudando a su pueblo, y el Espíritu Santo se encarga de guiarnos, enseñarnos, instruirnos y llevarnos adelante en todo momento. De eso estamos seguros, que la bendición de Dios esté en su casa, su hogar, cada uno de los miembros de la familia, en todos sus bienes, y que la salud del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, esté en usted también. Esa bendición de Jesús cuando vino a la tierra todavía está hoy. Sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue dando bendiciones, y eso lo estamos recibiendo directamente de Él, como si Él estuviera en la tierra físicamente. También le damos la gracia al Espíritu Santo porque sigue Él instruyéndonos y aconsejándonos y llevándonos por este buen camino, guiándonos en todo momento. El Espíritu Santo está aquí. Le damos las gracias. Pedimos a Dios entonces que toda la iglesia, templo de Jesucristo, siga adelante, hermanos. Sigan orando, sigan oyendo la palabra, sigan clamando. Recuerden que hay que clamar, hay que orar, porque las fuerzas del enemigo en la tierra hoy están muy fuertes, pero el pueblo de Dios tiene ganada la victoria antes de empezar. Ya está ganada. Pero hay que orar, clamar, hay que unirse en las casas, hay que hacer oración. Todo Panamá debe estar en oración, pidiendo por este país. Y que aquellas personas que todavía no conocen a Dios, no saben agradecer a Dios, no saben seguir a Dios, pues hay que pedir por ellos, todos, para que lo logren hacer. Tenemos que pelear por nuestro país, como tenemos que pelear por el pueblo de Dios. Esta lucha es peleando. Ella es bajo la oración y la búsqueda del Padre, del Hijo y del Espíritu. Le damos gracias a Dios por esa que nos permite entenderlo y llevarlo a cabo. Bien, amados hermanos, vamos a estar leyendo el Salmo número 8. Búsquelo en su Biblia, arma en mano. Amén. Las armas no se pueden dejar, las armaduras las tenemos que tener en la mano. ¿Estamos listos? Amén. Me hacen con el dedito así para saber que ya tenemos la palabra del Señor y podemos iniciar la lectura. Bien, la vamos a leer como siempre de manera antisonal. Yo digo el 1 y ustedes dicen el siguiente, que sería el 2. Amén. Y así hasta que lo completemos, que tiene 9 versículos este salmo. Leemos el salmo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amén. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Muy bien, ahora todo junto.
ahora vamos a gozarnos con las alabanzas y para ello viene el hermano Elías Ortiz. Vamos a alabar a Dios con gozo, con alegría, porque Él reina, porque Él vive por los siglos de los siglos. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán
al Señor de señores. Él vive y reina por los siglos de los Oh, siglos. gloria a Dios. Oh, cuán bueno es alabar al Señor. Así es. No hay nada mejor que alabar a Dios, Aleluya. que buscar su rostro, Oh, Dios. que entrar en su presencia. Bendito eres, Dios. Por eso en esta hora venimos delante de ti, Señor, con corazones llenos de alabanza y de adoración. Por eso a ti te adoramos, Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración.
a todos. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Para mí es un privilegio una vez más poder llevar la palabra del Señor a su corazón, lo que Dios ha puesto en el nuestro. Por eso le voy a pedir que tenga su Biblia a mano. Vamos a empezar leyendo Hechos, capítulo 10. Recuerde mantener el micrófono apagado. Hechos, capítulo 10. Y vamos a leer bastante. Así que síganos en la lectura, síganos ahí en la lectura de la palabra de Dios en Hechos, capítulo 10. Prestando atención a lo que vamos leyendo y dejando que el Espíritu Santo vaya tocando nuestro corazón. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, le hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de sus hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir?
Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo, haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a leer el 11:3, dice, diciendo los discípulos, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le preguntaron los discípulos a Pedro después. Y en el 11:18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Un poco larga la lectura, pero necesaria para entender todo lo que estaba pasando en este lugar. Amén. Hermanos, antes de proseguir, quiero recordarles que hoy tenemos Cena del Señor. Para que tenga todo preparado, cuando terminemos, vamos a pasar a la Cena del Señor. Amén. Es muy importante entender que en el Señor cada día tenemos que aprender, tenemos que crecer. Me llama poderosamente la atención todo lo que está sucediendo en este pasaje que leímos, porque mientras meditaba y el Señor ponía esta palabra en mi corazón hace ya casi una semana, podía ver y podía entender que los discípulos, a pesar de todo el tiempo que pasaron con Jesús, todavía a veces tenían cosas que no estaban de acuerdo a lo que Jesús había predicado. Y tenían que aprender y Dios tenía que enseñarles. Pero podían aprender y podían recibir la enseñanza de Dios porque estaban al servicio de Dios. Porque estaban trabajando para el Señor, porque estaban obedeciendo a la voz de Dios. Y cuando llega este momento, muy interesante en la historia, porque Cornelio, que no era judío, era un gentil,
era un romano. Amén. Porque era centurión de la compañía llamada La Italiana. Y Cornelio, a pesar de no ser del pueblo de Dios, temía a Dios. Cornelio era piadoso. Cornelio era temeroso de Dios. Y Cornelio bendecía, daba a los demás de lo que Dios le daba a él. La palabra limosna significa beneficencia. Es decir, ser misericordioso y dar fruto de misericordia. Esa es la definición del texto griego. Dar fruto de misericordia, dar una beneficencia. Interesante que Dios ve el corazón de Cornelio, hermano, y yo le voy a recordar lo que nos enseña la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y Jesús dijo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón sacará cosas buenas. Entonces, es muy importante que cuidemos nuestro corazón. Mire que cuando yo leía esto, me acordaba de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira sí conocieron el Evangelio, sí eran del pueblo judío, sí seguían a los discípulos, sí estaban en el camino correcto, pero aún así su corazón se contaminó a tal grado que quisieron hacer trampa a Dios, trampa al movimiento. Escuche, a Dios no le afectaba que Ananías y Zafira dieran o no dieran lo que ellos decidieran darle a la obra, al movimiento que estaba sucediendo en ese momento, que era la iglesia primitiva. A Dios no le afectaba, ni a la iglesia le afectaba, porque la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿A quién afectaba? A ellos mismos. Pero como su corazón está viendo la verdad, su corazón estaba contaminado, murieron ambos por la obra del Espíritu Santo. Ahora, mira el caso de Cornelio. Cornelio no es del pueblo de Dios. Cornelio no siguió a Jesucristo en vida o a los discípulos. Cornelio, por su cuenta, por lo que ha visto que hacen los judíos y por entender algo que había en la relación de Dios con su pueblo, decide ser temeroso de Dios. Su corazón lo entrega a Dios. Su corazón comienza a trabajarlo, a someterlo a la voluntad de Dios, sin ser del pueblo de Dios. Y qué tremendo, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios escucha al justo, lo levanta. El corazón que se humilla, dice la palabra, Dios no lo desprecia. Y este era Cornelio, un corazón contrito, humillado, un corazón que oraba, no sabiendo tal vez el significado, el poder que había en la oración, lo hacía. Trataba a los demás como quería ser tratado, eso es ser piadoso. Y además, sus obras, lo que Dios estaba haciendo en él, se reflejaba también en lo material, porque bendecía a otros. Y a razón de eso, Dios ve el corazón de Cornelio. Amén, amén. Y envía a un ángel, a un gentil, de nuevo, que no había seguido a los discípulos, que no conocía el Evangelio a profundidad, que no había aceptado a Jesús como su Salvador. Era un hombre que estaba siguiendo conforme a la tradición de los judíos, estaba haciendo las obras. Pero Dios ve el corazón de él y envía un ángel. Y usted sabe, leímos la revelación. Pero la revelación del ángel, lo que el ángel le dice, escuche esto, es el plan de quién, de Cornelio, el plan de Pedro, el plan del ángel, no, es el plan de Dios. Amén. Y nosotros, este mensaje lleva por título, En sintonía con Dios. Nosotros tenemos que estar en sintonía con el plan, con la obra de Dios.
estar sincronizado, estar en comunión con Dios. ¿Qué está haciendo Dios en mi iglesia? ¿Qué está haciendo Dios en mi familia? ¿Qué está haciendo Dios en mi comunidad? ¿Qué está haciendo Dios en mi país? Yo tengo que estar en sintonía, ir de acuerdo al plan de Dios. Pero Dios traza un plan para Cornelio. Ahora Pedro no sabe del plan de Dios para Cornelio. Pedro no sabe quién es Cornelio. Pedro no sabe todo lo que ha pasado, todo lo que ha orado, todo lo que ha hecho Cornelio, y no conoce el corazón de Cornelio. ¿Ok? Ahora, el plan de Dios va más allá de nuestro conocimiento. Amén. Dios no tiene que rendirnos cuentas a nosotros. Nosotros solo tenemos que obedecer a la voz de Dios. Entonces, mientras acá pasa esto con Cornelio, Dios comienza a tratar a Pedro. Y le dice, le muestra la visión, y le baja el lienzo, toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles, aves, animales que se arrastran, y le dice, Pedro, mata y come. Pedro le dice, no, porque ninguna cosa inmunda he probado jamás. Y Dios le dice, la visión en la voz, Dios le dice, a lo que yo he limpiado, no llames tú común. Amén. Y esto sucede 3 veces. Pedro está escuchando, está en una visión, está escuchando la voz de Dios. Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro tiene un argumento. ¿Por qué? Pedro antepone su conocimiento humano, antepone sus tradiciones, antepone sus costumbres, antepone sus prejuicios a la voz de Dios, que le dijo, Pedro, mata y come, que él sabe lo que estaba viendo. Así que Dios tiene que tratar con Pedro para eliminar esos prejuicios, para eliminar esa mentalidad humana que Pedro tenía, esas limitaciones, porque nosotros somos los que le ponemos limitaciones al plan de Dios. Amén. Si Pedro no recibe esa visión, si Pedro no comienza a Dios a tratar con él, no se puede cumplir el plan de Dios, pero el plan de Dios se va a cumplir, hagamos caso nosotros o no, porque alguien Dios siempre va a levantar, siempre va a haber una voz en el desierto. El problema sería entonces nosotros. ¡Qué hermoso! Pedro entiende, y el Espíritu Santo, mientras Pedro comienza a meditar en la visión, le dice, aquí van estos 3 varones, ve con ellos. Escuche, ¿quién le da la orden a Pedro? Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo le dice, vienen a buscarte, ve con ellos, tranquilo. Ahora, recuerde que ya para este tiempo las cosas no estaban muy bien. Ya los cristianos habían empezado a ser perseguidos. Así que uno de los que viene es un soldado del centurión y otros siervos de él. Así que Pedro se pudo haber asustado, pero el Señor lo prepara. Amén. Pedro no sabe lo que va a pasar, ni Pedro sabe lo que Dios conversó con Cornelio, pero él le dice, Pedro, ve. Pedro obedece a la voz de Dios. Llega allá, donde Cornelio, pero todavía hay argumentos humanos en la mente de Pedro. Todavía hay fidelidad a las costumbres y a las tradiciones más que al plan y a la obra de Dios. Amén. Y cuando llega ahí, él les hace. Imagínense que yo llegué a su casa, hermano, y usted está pasando un problema, y yo llegué y le diga, yo aquí, mira, aquí hay muchos problemas, y yo aquí no debo entrar porque yo estoy tratando de andar en santidad, y si entro aquí, pues ustedes saben que eso no es bien visto. Eso fue más o menos lo que Pedro le dijo a Cornelio. Pero bueno, Dios me mandó y por eso voy a entrar, como quien dice, aquí a la fuerza. Yo quiero que entienda algo. Un hombre que anduvo 3 años y medio con el maestro. Un hombre que escuchó las enseñanzas del maestro. Un hombre que estuvo ahí de primera mano. Tal vez 4 años después, 4 años y medio, 5 años después, no sé cuánto tiempo había pasado. Todavía Pedro no entendía muchas cosas. Amén. Todavía a Pedro le costaba someterse a la voz de Dios. Le costaba aceptar. Porque ahí estaba renegando. Pedro estaba renegando cuando dijo, esto es abominable para un judío. Pero como Dios me envió y me dijo que no los llame inmundo, pues no lo voy a hacer. De nuevo, es como si yo llegara y le dijera, no, usted está mal, usted está en problemas. Pero bueno, como Dios me ha puesto a que yo lo ayude en algo, aquí estoy para ayudar. ¿Qué mal se sentiría usted? ¿Qué mal se siente la gente? Porque
le explico algo. El Señor me hacía sentir en este mensaje que este tiempo que Dios nos ha dado es ese trato que Dios tuvo con Pedro para que dejemos de ver inmundicia en todos lados, en la gente, en las almas, y entendamos la labor. Amén. 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 Porque no nos Gloria a Dios. corresponde juzgar, porque no nos corresponde tener prejuicio acerca de lo que Dios quiere hacer con las personas. Nos corresponde someternos y obedecer al plan de Dios. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero yo no entiendo, Señor, de esas personas que se pilla ese que pecó, ese que anda en los vicios. Tú quieres que vuelva a ser de tu pueblo. Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo voy a hablarle? ¿Cómo voy a predicarle? Porque si él ya conocía de ti y se apartó, déjalo que se estrelle. Porque tenemos tradiciones, porque tenemos costumbres, porque tenemos inclusive los dichos de nuestra boca que vienen del mundo, que vienen de lo que antes era. Y no hemos entendido que cuando estamos en Cristo somos nueva criatura, pertenecemos a un nuevo reino, vivimos bajo nuevas direcciones. Amén. Pero qué bueno es Dios, que es un Dios de oportunidades. Amén. Y nos muestra aquí, mire que Pedro siguió teniendo ese problema y se lo puedo probar en la palabra. Cuando Pedro llega donde los Gálatas, no quería estar con los gentiles cuando había gente. Se iba con los gentiles cuando no había judíos. Pero cuando llegaban los judíos, entonces decía, no, yo no me contamino con los gentiles, yo soy de la circuncisión y ellos de la incircuncisión. Y Pablo tuvo que darle un regañón a Pedro. Amén. Porque Pedro en ese aspecto seguía aprendiendo, y hermano, entendamos. Por eso no podemos creernos superiores a nadie. Por eso tenemos que entender que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque Dios a mí me está enseñando cosas que tal vez a un hermano, ya el hermano la está dominando. Ya el hermano Dios lo ayudó. También tengo que entender que cada situación, que cada prueba que Dios me pone, no es que yo la logré. Imagínense en matemática, pues usted logra aprender a sumar y ya más nunca va a ver la suma. No, y a veces decimos, Señor, pero si ya tú me habías probado en esto, ¿por qué me vuelves a probar en esto? No es que te está probando en eso, ya te probó, ya viste cómo solucionar. Dios quiere que apliques la fórmula. Amén. Amén. Como las matemáticas, ¿no? Y entonces ya después usted sabe sumar y viene suma con dificultad, y después viene suma de decimales y suma de fracciones, y ahí se va poniendo la cosa. Y cuando usted dice, ya aprendí todo, le dicen, bueno, eso era aritmética, ahora viene el álgebra. ¡Ah! Y le va dando a uno el cortocircuito. Así mismo es en el camino del Señor. Todo lo que vamos aprendiendo y se va poniendo más difícil, pero ya vamos dominando. El problema es que si no aprendemos bien a sumar, vamos a equivocarnos cuando lleguemos a álgebra, vamos a estar perdidos. Si no aprendemos bien lo básico, hermano, si no podemos obedecer a la voz de Dios con gozo, con alegría, saber que Dios tiene un plan y confiar en el plan de Dios, Amén. vamos a andar con los prejuicios, vamos a andar como Pedro y vamos a cometer equivocaciones. Pero Dios es bueno, porque aún que Pedro se equivocaba, Dios lo usaba, Dios le enseñaba, Dios se placía en fortalecerse en medio de su debilidad. Amén. Entonces, ahora, mire todo este panorama. Pedro todavía tiene sus dudas, sus prejuicios, y mientras comienza a hablar, lo primero que escuchó o lo primero que vimos fue el corazón de Cornelio. El corazón del hombre es importante. Porque cuando usted tiene un corazón para Dios, Dios tiene un plan para usted. Amén. 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 Oh, gloria a Dios. El plan de Dios está ahí, pero si su corazón no está para Dios, no va a poder seguir el plan de Dios. Pero si usted tiene un corazón para Dios, el plan de Dios se hace real en su vida. Entonces, el plan de Dios se manifiesta a Cornelio. Ahora Dios le pasa su plan a su siervo. Es la voz de Dios la que le habla a Pedro. Ahora, Pedro tiene dudas, tiene prejuicios, tiene argumentos humanos, tiene tradiciones, tiene costumbres, tiene formalidades que piensa que no le van a permitir hacer la obra tal vez como él pensaba. Tanto así que cuando el Espíritu Santo, cuando él está hablando y el Espíritu Santo cae, ellos se sorprenden. Amén. Amén. Ya Dios le había dicho, ya Dios le había explicado que lo que él había escogido no era inmundo, no era común.
porque Él lo había santificado. Pero ellos no esperaban que el Espíritu Santo se iba a manifestar. Fueron sorprendidos por Dios. Porque todavía tenían su cajita donde querían que Dios funcionara. Bueno, Señor, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a acá, usted no se mueva de ahí. Pero Dios no trabaja por cuadros, por cajas, por leyes, por fundamentos de hombre. Dios tiene un plan superior a nosotros. Amén. Ahora ellos, ¿verdad?, escuchan el Evangelio de Cristo. Miren cómo van los pasos, miren lo que la obra de Dios, cómo se va manifestando. Ya el corazón era apropiado, el plan de Dios comienza a revelarse en su vida. La voz de Dios habla a sus siervos para que lleven el Evangelio, escuchan el Evangelio de Cristo, pero como están en sintonía, Cornelio estaba en sintonía y Pedro estaba más o menos desintonizado, así como cuando usted escucha la emisora de estamos aquí, bueno, así se oía, pero Cornelio estaba en sintonía. Oh, gloria a Dios. En Pedro había interferencia, pero Dios lo usó para hacer la obra porque tenía que enseñarle una lección, porque Pedro tenía que crecer, tenía que madurar. Y madurar y crecer no es el conocimiento nada más, porque Pablo dice que la verdad a mucha letra mata sin el Espíritu, pero si tengo al Espíritu, esa letra es vivificada. También dice Pablo que tengo que tener la espada, la palabra del Espíritu, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Si tengo la palabra de Dios, si escudriño la palabra de Dios y dejo que el Espíritu la use, entonces voy a ser librado, voy a tener la victoria. El Espíritu va a hacer su obra a través de mí. Por último, luego que Pedro ve todo esto, él tiene que aprender la lección. La obra de Dios ahora se manifiesta de un plan, de un corazón dispuesto a un plan de Dios, a la voz y al llamado de Dios a Pedro, a la sintonía de Cornelio, al Evangelio de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo. Pedro está ante una obra, un plan poderoso de Dios para los gentiles que todavía ellos no habían visto. Todavía ellos no habían visto, porque cuando él llega donde los apóstoles y les dice lo que pasó, los apóstoles le llaman la atención. Dice el capítulo 11:2 dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Wow. También estaban los discípulos, todos. Ahora escuche, ¿cuál era el error? ¿Cuál era el error de los discípulos? El error de los que habían caminado con Cristo. En Juan 10:16 dice así. Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. ¿Les había hablado Jesús del otro redil o no les había hablado del otro redil? Sí les había hablado del otro redil. Pero a veces los argumentos, las dudas que hay en nosotros son tan fuertes que no nos dejan recordar, que no nos dejan entender que Dios ya tiene un plan, que la voluntad de Dios es superior a nosotros, a nuestro prejuicio, a nuestro fundamento, a lo que nosotros queramos imponer. Y tenemos que, de acuerdo a lo que dice Dios, actuar. Si Pedro se hubiera acordado de esta palabra en ese momento, Pedro hubiera entendido. Y los discípulos tampoco, los apóstoles tampoco escuchan y no recuerdan que ya Cristo les había dicho. Jesús le dijo: yo vine primeramente a las ovejas de la casa de mi padre. ¿Qué quiere decir? Que después venían los demás. Jesús le dijo: tengo otras ovejas que no son de este rey y ellos tienen que también venir. Nosotros tenemos que estar en sintonía para entender el plan de Dios. Amén. Para actuar conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén. Para poder aprender y superar, hermano. Vio que Pedro tenía errores. A tantos años de haber conocido al maestro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, por supuesto era el Espíritu. Pedro da un discurso
poderoso allá en el día de Pentecostés y se convierten miles de almas. Y todavía ese Pedro, ese hombre de Dios, ese apóstol de referencia, todavía tiene prejuicios, todavía está cometiendo errores. Pero no deja de trabajar, no deja de escuchar a Dios, no deja de buscar el rostro de Dios, no deja de orar, no deja de subir a la presencia de Dios, no deja de tratar de llegar más alto. Sigue buscando y Dios le va enseñando y Dios lo va moldeando y Dios lo va trabajando para que la obra de Dios sea completa en él. Imagínese cuánto más nosotros. Amén, amén. Usted que está ahí, no se frustre, hermano, no se frustre cuando a veces cometemos un errorcito. Sí, a veces pensamos que venimos a Cristo y todo va a cambiar de una vez, pero tenemos algo ahí y nos vamos frustrando. No me puedo quitar eso, no me puedo quitar esa costumbre, no puedo quitarme ese deseo. Pero si usted sigue, si usted se esfuerza, si usted sigue subiendo a la azotea, a la presencia de Dios, a los lugares altos a buscar el rostro del Señor. Cuando hablamos de los lugares altos, hablamos de buscar la presencia de Dios, de orar, de buscar la llenura del Espíritu Santo. Si usted lo hace, si lo hacemos, hermano, es Dios el que va a ir enseñándonos. El mismo Dios va a ir hablándonos, va a ir revelándose a nosotros en visiones, por palabra profética, por el sueño, por revelación de ángeles. Yo no dudo que Dios todavía tiene el mismo poder, sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Todavía puede enviar ángeles, todavía está haciendo sanidades, todavía está llenando la casa de los gentiles, todavía nos está llenando por su misericordia. Aleluya, Dios, sí, Señor. Somos nosotros los que ponemos el obstáculo. Es que soy pecador, es que yo me porté mal. Hermano, si usted se arrepintió, mire lo que dice él para culminar en 11:18. Dice, entonces, 11:18 de Hechos. Entonces, oídas estas cosas, callaron los apóstoles y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si usted se arrepintió de sus errores, de sus vidas pasadas, de sus pecados, escuche, si lo hicimos, pues Dios es el que puso eso en nosotros para darnos ¿qué? Vida, no para que andemos como muertos, no para que andemos frustrados, no para que andemos tristes, para darnos vida y vida en abundancia. Somos nosotros los que limitamos la vida que Dios nos ha dado. Somos nosotros los que limitamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Somos nosotros los que ponemos los prejuicios, los obstáculos, las murallas. Él no se puede, no estoy preparado, él no sé, no me gusta, no me parece. Somos nosotros, pero nuestra opinión está de más. Amén. Porque dice David que nuestros pensamientos no llegan a los pensamientos de Dios. Más altos son tus pensamientos y más altos son tus caminos que el superior, que el más grande de los caminos del hombre. Entonces, si no podemos escuchar y obedecer la voz de Dios, es ahí donde nos vamos a frustrar. Pero si obedecemos la voz de Dios, nuestros ojos van a ir siendo abiertos. Y como Pedro, al final, cuando usted lee las cartas de Pedro, Pedro reconoce, yo estaba mal. Pablo mismo tuvo que llamarme la atención para entender algunas cosas que yo no entendía, pero que Dios a Pablo le dio a entender. Reconoce. Imagínense, Pedro sí caminó con Jesús, Pablo no, pero Pedro está reconociendo la obra que Dios hizo en Pablo, a pesar de que Pablo no vio al maestro o no lo siguió tanto tiempo como Pedro. Entonces, cuando estamos en la voluntad de Dios, cuando obedecemos a la voz de Dios, cuando estamos en sintonía con Dios, vamos a ser humildes, vamos a ser fieles. Aunque fallemos, vamos a perseverar. Aunque sabemos que tenemos errores, vamos a servir a Dios. Eso es mi exhortación para usted en esta mañana, en esta tarde. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y espero que haya sido de bendición para usted, hermano. No se frustre, siga adelante entendiendo. Es un plan de Dios, no un plan de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a orar por los elementos del pan y del vino. Levante sus manos, ore por los elementos que tiene ahí en casa y oremos. Padre, te damos gracias, te damos gloria y honra por tu misericordia, por habernos llamado y habernos escogido, Señor, para caminar en tu verdad. En esta hora queremos
en obediencia a tu palabra, presentarte los elementos del pan y del vino que vamos a estar compartiendo en esta tarde. Padre Santo, que cuando lo hagamos, realmente en nosotros siempre esté la evidencia de tu carne, de tu cuerpo que por nosotros ha sido partido y de tu sangre que ha sido derramada para un nuevo pacto, para el perdón de nuestros pecados y para poder vivir en santidad y agradarte en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora vamos a proceder a la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos todos de la copa. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Temible en dolores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en dolores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Amén. Nos hemos gozado con el Señor, hermano, y vamos a estar orando para cerrar. Ahí donde está, levante sus manos y oremos. Padre, gracias te damos por la alabanza, por la adoración, por tu presencia en este lugar, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estuvieron presentes en esta asamblea virtual. Que la palabra, Señor, se haga carne en nuestros corazones y nosotros podamos ser hacedores de ella. Y que tú puedas guardar nuestra entrada y nuestra salida en cada paso que demos y que cada cosa que hagamos en nuestras vidas sea para glorificarte. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Estamos seguros en la paz de Cristo, escondidos en sus manos, refugiados en Él. En el nombre poderoso de Jesús, todos decimos: Amén.